color. Ahí entramos, ¿no? Será que esto vaya entrando. Ahí están todos. Estábamos diciendo, ¿no? La cuestión de cómo uno elige palabras, ¿sí? Y elige palabras todo el tiempo, ¿no? Uno adecua, ¿sí? ¿Sí? Su discurso a una determinada situación, un determinado contexto, un auditorio, ¿sí? ¿Quién tenemos del otro lado? ¿Sí? Entonces, todas esas situaciones nos hacen elegir determinadas, digamos, palabras y secuencias y no otras. ¿Sí? Podemos hablar más formalmente o podemos hablar más coloquialmente, por ejemplo, ¿no? Ahí ya estamos haciendo una elección, ¿sí? No puede decir lo mismo, pero de una manera más seria, más formal, o puede decir esa misma frase de una manera más coloquial, ¿no? Entonces, cuando uno podría decir, no entiendo, profesor, el texto, o este texto es muy complicado, pero si estás con tu compañero de curso, le decís, no, esto es un quilombo, no entiendo un carajo, ¿no? Entonces, no es la misma frase, no entiendo, profesor, ¿no? Pero, digo, uno utiliza determinadas expresiones que en una situación ameritan y en otra no, por el contexto en el que uno está, ¿no? Fíjense, ahí en el texto de Jacobson da otros ejemplos, ¿no? Supongamos que niño sea el tema del mensaje, ¿no? Y entonces él da otros sinónimos, ¿no? Podría ser niño, rapaz, muchacho, peque, y todos equivalentes, ¿no? Y después lo relaciona con un verbo, duerme, dormita, cabecea, ¿no? Entonces, uno elige determinadas palabras para expresar una situación, una sensación, una acción, ¿sí? Perdón, creo que también mucho ejemplo de eso son los microrrelatos. Por ejemplo, el famoso del dinosaurio de Monterroso, como que en una sola oración la elección de palabras es crucial. Hay una síntesis, una gran síntesis, ¿no? Era algo así como Sí, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Sí. Todavía estaba allí, ¿no? Entonces hay todo un mundo que uno imagina con esa sola frase, ¿no? Porque trata de reconstruir, bueno, quién era el hombre, dónde estaba, por qué con el dinosaurio, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay también algo de la síntesis, ¿no? En la elección de las palabras para que sea tan gráfico, ¿no? La imagen, ¿no? Para que nos llegue. Y en la poesía también se utiliza el silencio. También en el lenguaje coloquial se utiliza el silencio. Y eso es como una marca, ¿no? Y uno va imprimiendo a las frases, ¿no? Como el fraseo, ¿sí? Y todo eso hace a la función poética, que el mensaje se vuelve sobre sí mismo, ¿no? Entonces, el cómo y el qué están muy relacionados, ¿sí? Uno los divide para poder analizar, ¿no? Distintos aspectos, pero
son parte de lo mismo, ¿sí? El cómo y el qué. ¿Sí? Decís, bueno, voy a analizar solo el contenido, pero el contenido estás analizando la forma también, ¿sí? Porque el contenido no viene solo, no viene, viene en una forma determinada. ¿Sí? No, finalmente lo que analizamos son formas todo el tiempo, ¿no? En el lenguaje. ¿Sí? En el comportamiento también analizamos acciones, ¿sí? Formas de accionar. ¿Sí? Uno dice el Sí, contenido, porque además, resumo si nos quedamos algo, solo con el contenido, ¿cómo ¿no? hacemos con el caso de los haikus? ¿Cómo hacemos para analizarlo si nos quedamos solamente en esa, digamos, No, me en la parece que hay que literatura analizar ahí no el podés. contenido? En la literatura no podés. Cuando hay un referente, por eso la función referencial es la que más teóricamente se utiliza, ¿no? En el lenguaje, según este esquema, ¿no? Porque vos siempre, cuando te comunicas, se supone que hablas de algo, ¿no? Y ese algo lo podés resumir, lo podés sintetizar, ¿no? Podés hablar de eso, del mundo, ¿sí? Hoy di una vuelta y vi a alguien que no tenía barbijo, ¿no? Como algo sorprendente, ¿sí? Entonces estás hablando de una persona que estaba sin ese tapabocas, ¿no? Pero podés decir, bueno, salí a dar una vuelta, ¿no? Y había alguien sin tapabocas, ¿sí? Esa sería la idea, ¿no? Pero eso vos lo podés rellenar y decir de maneras muy distintas, ¿no? Eh, yo me acuerdo de un graffiti que vi, siempre doy el ejemplo este, ¿no? De un graffiti que vi hace muchos años en una pared de Liniers, ¿no? Para los que sepan un poquito de fútbol, Liniers es el barrio de Desastre, ¿no? El club, ¿sí? Está ahí el club, la cancha, muy lindo todo, pero también está cerca de Mataderos, ¿no? Y en Mataderos está Chicago, ¿sí? Ese es el contexto, ¿no? Qué decía el graffiti? Decía, Chicagón, Vélez manda. Chicagón, ¿sí? Tendría que escribirlo. Estaba Chi, la C de cagón estaba entre comillas, estaba entre comillas esa C, Chi, la C entre comillas, cagón, ¿no? Estaba todo junto, ¿sí? Ahí hay función poética, a full, ¿sí? Porque justamente no hay una rima, pero hay una generación de una palabra nueva, ¿no? Que es la unión de la palabra Chicago y la palabra cagón, ¿sí? Bueno, lo juntamos, la C y la A, y te queda Chicagón. Y además, había una línea más ahí en el mensaje que era la C, ¿sí? La C, entre comillas, ¿qué estaba marcando? Comienzos de los 2000. El club, Que Nueva Chicago había descendido a la C. exactamente. Acá alguien que tiene información la aporta, exactamente. Estaba en la C. Entonces fíjense, ese mensaje puesto, escrito desde un enunciador hincha de Vélez, ¿hacia quién? Hacia un destinatario hincha de Chicago, sin duda, ¿sí? Después estaban los paradestinatarios, que era todo lo que somos no hinchas de esos dos clubes, pero que leíamos el mensaje, ¿no? Lo interpretábamos. Ahí había un subrayado de que en ese momento el club rival del barrio estaba en la C y Vélez estaba en la A, había ganado campeonatos, etcétera, etcétera, ¿no? Que entonces estaba subrayando la burla, el escarnio público, ¿no? El gaste, ¿sí? A los hinchas de Chicago, ¿no? Estaban en la C y que además eran cagones. En el mundo del fútbol eso significa que la hinchada la persiguió a la otra, lo corrieron, le tiraron piedras, ¿no? No hicieron el aguante, ¿sí? Le robaron la bandera. Todo lo que es el folclore del fútbol, ¿sí? Estaba sintetizado en esa nueva palabra junto con el Vélez manda. El Vélez manda, ahí estaba más la función referencial, que era bueno, Vélez es el capo del barrio, nunca nos van a alcanzar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, no era ni un libro de versos, ni nada, era un graffiti en la calle, ¿sí? Pero ese trabajo con la palabra
hacía énfasis en la intencionalidad del mensaje, que probablemente tenía que ver con esto, con la burla, ¿sí? Con el gastar al rival. ¿Sí? Fíjense, yo uso gastar al rival, ¿no? Gastar. Podría decir burlarse del rival, establecer superioridad sobre el rival, ¿no? ¿Qué es eso, gastar? ¿No? Es una palabra que viene de otro lado y que yo la utilizo coloquialmente, porque yo tengo un estilo más bien coloquial. ¿Sí? Es casi como un acto político eso de establecer similitudes, porque si vos, depende de la palabra que busques, es la imagen que se le va a representar en la cabeza al destinatario. Entonces, nada, es claramente ahí. Exactamente. Y ahí podemos enganchar con los textos de Techet y con el texto de Kerbrat, ¿no? Porque me parece Sí. que dijiste lo político, ¿no? Y ahí están estos filtros. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Estos dos modelos, ¿no? Y también la importancia que le da Kerbrat, viniendo justamente de la lingüística, ¿no? Él está trabajando con la teoría de la enunciación, ¿sí? La problemática de la enunciación, nos presenta o retrabaja ese esquema de Jacobson, ¿sí? Pensando algunas cuestiones que el esquema Jacobson no tenía en cuenta, ¿sí? No tenía en cuenta, o por lo menos no reparó en ese momento, ¿sí? Porque justamente lo que le interesaba era ir a lo de las funciones, ¿sí? Más que establecer un modelo de comunicación en sí, ¿no? No estaba trabajando con esa idea Jacobson. Pero ese esquema después se utilizó mucho porque además coincidía, los que pudieron leer el texto de Winking, coincidía con otros modelos que venían de otro lado muy distinto, que eran las matemáticas y la ingeniería, ¿no? El modelo de Shannon, ¿sí? De la comunicación, también era un modelo simplificado, ¿no? Que es el que, que es el que le va a servir a toda la cibernética y a toda la informatización, ¿no? de operaciones, ¿no? Y que va a llevar después a las computadoras y demás, a interpretar los mensajes como con mayor velocidad, ¿no? Justamente no dependiendo del contenido. Después vamos a meternos en esto, ¿sí? Que es cómo funciona todo el esquema ese informacional, ¿no? Pero bueno, coincidían con este de Jacobson, de las funciones del lenguaje, ¿no? Estaba el emisor, el mensaje, el receptor, había un canal, había un código, una codificación, ¿sí? Y había un referente, mundo, algo, contexto al que referirse, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que plantea Kerbrat, ¿no? Que eso no es suficiente para describir las complejidades de la interacción de un diálogo, de un ida y vuelta comunicativo. Oralmente y después mucho más en otras situaciones como la de la escritura, ¿no? Entonces, piensa estas cuestiones de el emisor y el receptor como dos modelos distintos, ¿no? Entonces ahí ya tenemos, ¿no? Tratamos de ver qué es lo que pasa con el lenguaje, salir de esta idea de que hay un lenguaje, ¿no? ¿Qué es lo que dice Kerbrat? ¿Hay un lenguaje para todos igual, que significa lo mismo para todos? No, no. En principio, si hay una situación de dos personas que están dialogando, hay dos idiolectos, ¿no? Entonces hay que ver el idiolecto de A y el idiolecto de B, y cómo funcionan, ¿sí? Estas dos maneras de estar en el mundo, estando en el lenguaje, ¿no? Entonces Profe, perdón, yo por las dudas lo busqué en internet, pero el idiolecto significa la manera que dos personas hablan el mismo lenguaje, o sea, yo puedo decir una cosa de una manera y ¿es eso? claro, es como uno Ah, ok. incorpora el lenguaje, ¿sí? Que tiene Pero que que tiene que ver con una ideología, ¿o no?
No, O con unas experiencias más que una ideología. Depende cómo la escuchaste de tu mamá, lo vas a decir, o de tu tiene que papá. ver con las formas con la lingüísticas. idea del concepto. con todo eso, ¿no? Con todo eso, con dónde fuiste educado, en qué nivel social, a qué escuela fuiste, en qué barrio viviste, con quiénes te relacionaste de chico, de adolescente, de más grande, ¿no? ¿Qué estudiaste o qué no? ¿Sí? En qué ámbitos te moviste, ¿no? Y uno va incorporando un montón de cosas al lenguaje porque es como las incorpora a la vida, ¿no? El lenguaje es esa herramienta que nos sirve para ver el mundo, reconocerlo, interpretarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen que ver con que nosotros en Capital, AMBA, ¿sí? Hablemos con un tono determinado, utilicemos determinado tipo de lenguaje, ¿no? Así en general. En Córdoba, en Jujuy, bueno, tienen otra tonada, quizá utilizan otras palabras, ¿no? A nivel coloquial. Después, vamos, nosotros estamos en la universidad, tenemos determinado acceso a ciertos conocimientos, cierta información, cierto modo de leer y escribir, ¿no? Que eso también está muy relacionado con la oralidad, ¿no? Con ciertas elecciones que uno hace, ¿no? Claro, incluso, perdón, ¿Sí? dentro de acá mismo Buenos Aires, yo soy de Merlo, de zona oeste, Claro. y a veces cuando era más chica, hablaba de determinada manera con amigas de Capital, y era como, ¿qué significa eso? Claro. ¿Viste? Y, tipo, me recuerda a eso. Fíjense, ¿no? Acá estás dando, ¿no? La General Paz, ¿no? La General Paz como un lugar de división de distintos idiolectos, distintas maneras de acceder a ese lenguaje, ¿no? Que es español o castellano, ¿no? Que nos une a toda Latinoamérica con España, ¿no? Que tiene toda una tradición, etcétera, etcétera, pero que va mutando, ¿sí? Y que en cada lugar va tomando determinadas características, que pueden ser distintas a las de otro lugar, otro tiempo, ¿sí? Eso también, el tiempo va modificando el lenguaje, ¿no? Fíjense toda la discusión que está sobre la manera inclusiva de dirigirse al otro, a los otros, a los otros, ¿no? Y toda hay una batalla lingüística que se está llevando, digamos, adelante de distintos lugares. Bueno, nosotros todavía no podemos saber cómo va a cambiar el lenguaje y qué es lo que va a pasar con los modos inclusivos, si es que se van a incorporar, en dónde, cuándo, de qué manera, o no, ¿sí? o es algo que va a ser un signo de época y que después se va a dejar, como ocurre, ¿no? con distintos fenómenos lingüísticos, ¿no? El tiempo siempre te da una perspectiva de, bueno, ¿qué es lo que fue pasando? Evidentemente, si nosotros decimos el porteño rioplatense, no es lo mismo ahora que a comienzo del siglo XIX, cuando venía toda la ola inmigratoria y había un modo de hablar mucho más cercano al español castizo de España, de Madrid y de ahí, ¿no? Que venía, ¿no? El criollo de ahí con ese estilo de lengua, por más que había pasado mucho tiempo, pero toda la inmigración que trajo cientos de idiomas distintos, o decenas de idiomas distintos, europeos, sobre todo, bueno, hizo incorporar palabras, frases, modos de ver, ¿no? Etcétera, etcétera, en el español castellano rioplatense, ¿no? Entonces nosotros tenemos palabras que para nosotros son de común uso, que hace 100 años o 120 años eran cocoliche, eran una cosa, ¿no? Lunfardo, ¿sí? Que solo usaban en los barrios bajos, los inmigrantes o lo que fueran, ¿no? Entonces fíjense cómo el lenguaje es algo muy complejo, ¿sí? Profe, incluso se ve en un grupo familiar eso, cuando hay gente que tiene determinado nivel académico y otros que no, o sea, una persona que concurre a la universidad utiliza determinado grupo de palabras que el resto no usa, y también el acervo lingüístico es como mucho más amplio.
Claro, Y ni hablar para mí la comunidad lectora, o sea, la diferencia entre el lector y la gente que no lee. Ahí también hay una importancia enorme en el conjunto de palabras que uno utiliza. claro, claro. Uno tiene justamente, estábamos hablando de campos semánticos, ¿no? Uno tiene un determinado campo semántico que puede ampliarse, que puede en determinada zona de sus actividades se amplía, ¿no? Y en otra no. Están los oficios, por ejemplo, ¿no? Alguien que sabe de mecánica, que tiene un taller mecánico, tiene un vocabulario sobre ese saber específico y ese conocimiento que tiene de ese oficio, bueno, es mucho más grande que cualquiera que no conocemos del tema, que no nos interesa, y que entonces vemos el motor y para mí eso es, bueno, algo, ¿sí? Y entonces no tengo el conocimiento que tiene esa persona, ¿sí? Por especialidad, ¿no? Y después también por lo que vos decís, Mariela, ¿no? El acceso a determinadas lecturas, determinado conocimiento, porque fuiste a la secundaria, porque fuiste a la universidad, porque sí, estudiaste tal cosa. Entonces, bueno, todo esto complejiza eh, estos dos lugares, ¿no? El de la emisión y el de la recepción, ¿no? Y entonces ahí están estos filtros que le fue como agregando al modelo, ¿no? Y tratando de complejizar, ¿no? Cómo se codifica y cómo se decodifica el lenguaje, ¿no? Entonces, las competencias lingüísticas, que era lo que estábamos hablando, todo lo paralingüístico, que después también lo vamos a ver en el modelo de los modelos de la universidad invisible, ¿no? Todo lo que es lo gestual, ¿no? Todo la proxémica, la kinésica, ¿no? Todo lo que es los gestos y el modo en que en vivo y en directo, en la comunicación, digamos, no mediatizada, no mediada, digamos, por el espacio-tiempo, como la escritura, cuando tenemos un cuerpo, bueno, cómo ese cuerpo se mueve en el espacio, utiliza, ¿sí? El campo en el que está comunicándose con el otro, ¿sí? Todo eso es paralingüístico, ¿no? Y ustedes lo habrán visto en semiología, el paratexto, ¿no? El famoso paratexto cuando uno ve un texto escrito, uno tiene un texto escrito, bueno, está el texto, pero están todas las cosas que lo acompañan, ¿no? El título, la tapa, la nota al pie, la introducción, la contratapa, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando es un libro. Y después están estas otras competencias, ¿no? Que tienen que ver con lo ideológico, que ya lo mencionaron por ahí, lo político, que tiene que ver con lo ideológico, todos los posicionamientos, las creencias, ¿no? Las visiones del mundo, los paradigmas, ¿no? En los que uno, digamos, con los que uno comprende el mundo. Todo lo cultural, ¿no? Toda la enciclopedia, como decía Humberto Eco, ¿no? Que uno tiene, ¿sí? De conocimiento, de tradición, de historia, ¿sí? Todo lo que uno ha leído, ¿sí? Todo lo que uno ha incorporado, ¿sí? Como distintos tipos de conocimientos. Y estas otras, digamos, partes que tienen más que ver con lo psicológico, ¿sí? También, entonces cómo uno está configurado psicológicamente o su acceso, digamos, al mundo a través de cierta configuración psicológica, y lo mismo... Lacan a full. ¿Cómo? Lacan, no, Lacan. Claro. Que trabaja con el lenguaje, digo. Sí, claro. No sé si alguno acá hizo terapia lacaniana, pero si te equivocás o tenés un furcio, ya ahí el terapeuta trabaja un montón con eso, que es tu manera de ver el mundo a través del lenguaje, digo. Claro, claro, todo lo que son los... Exacto, sí, sí, sí. Como que ahí hay una grieta por la que meterse para investigar, bueno, qué es lo que está queriendo decir uno cuando dice eso, ¿no? Y no otra cosa, ¿no? El furcio, ¿sí? El lapsus, ¿sí? Porque justamente cuando uno dice uno es una cosa muy compleja, ¿no?
que hay toda una parte consciente, que uno dice que maneja, y qué sé yo, y hay toda una serie de otros personajes que están, ¿no? Que vienen de otros lados, de nuestra educación, de nuestras relaciones y demás, y que están funcionando en nuestra cabeza, en nuestros sentimientos y demás, y que por eso aparecen los sueños como algo, un mundo aparte y raro, ¿sí? Pero que es parte de uno, ¿sí? Entonces todas esas cuestiones, determinaciones, como lo pone acá, bueno, aparecen en el lenguaje, se manifiestan de alguna manera, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Habla de restricciones del universo del discurso, ¿no? También, ¿sí? Los distintos modelos, ¿sí? De producción y de interpretación, desde dónde, ¿no? Uno está utilizando los sinónimos, acá habla de competencia polisémica, ¿no? De los distintos significados de las palabras, ¿no? Bueno, entonces, acá está tratando Kerbrat de lidiar con esta situación de comunicación más compleja, en la que hay que intervenir, digamos, con quizá más herramientas para poder saber qué es lo que está pasando, ¿no? Si lo pensamos en la carta de Walsh, ¿sí? En la carta abierta, ¿no? Que es una situación ya compleja de por sí, ya el género implica una complejidad, ¿no? No es una carta de Walsh a Videla, al que era en ese momento el presidente, o a la Junta con nombre y apellido, ¿no? A Videla, Macera y creo que era Agostí, ¿no? Y no es una carta que él le manda por correo a ellos tres para que lo lean ellos tres. No, es una carta abierta, ¿no? Dice a la Junta Militar, que es como el objetivo, ¿no? El enunciatario, ¿sí? El destinador, ¿sí? Al que está dirigida, ¿no? Pero después el término abierta no implica que la va a leer un montón de otras personas, que probablemente son las que más le interesa a Walsh que lean esa carta, ¿no? Entonces ahí se abren, ¿no? Está el mundo del enunciador que construye Walsh en la carta, está el mundo de los militares, de los que eran los que estaban en la Junta Militar, ¿sí? Con todo una carga ideológica ahí, que va a pesar mucho en este tipo de mensaje, y el resto de la sociedad que podía leer esa carta a través de los medios por los que la hizo circular, que eran clandestinos en aquella época, ¿no? Entonces también hay una cuestión de el silencio, ¿sí? Y la palabra y el decir, ¿no? Muy fuerte como mensaje de esa carta abierta, ¿no? Porque estábamos en una dictadura, ¿no? Un gobierno que había interrumpido la democracia, ¿sí? Que era militar, ¿no? Que estaba haciendo y deshaciendo como se le cantaba, ¿no? Las cosas. Y había... Profe, otro destinador también es la prensa internacional, ¿no? Sin duda, sin duda. Además del pueblo argentino. Perfecto. Ahí estamos abriendo, ¿no? Como ventanas de auditorios distintos, ¿no? Porque justamente como uno de los objetivos del gobierno era ocultar, ¿no? Todo lo malo que estaban haciendo, digamos, ahí la prensa internacional iba a intervenir, ¿no? Muy fuertemente. Julieta. Sí, sí, totalmente. Iba a decir eso, porque además también cuando finaliza la carta, él dice que él con esto cumple su misión de dar testimonio. O sea, no es una carta para hacerle llegar a alguien en particular, sino es dar testimonio. Y además dice sin esperanza de ser escuchado. O sea, está escribiendo una carta, pero sin esperanza de ser escuchado. Y después está buenísima la frase, ¿no? Con la certeza de ser perseguido,
pero fiel al compromiso de divulgar, digamos, de asumir, digamos, este compromiso de dar testimonio. Dice en estos momentos difíciles, o sea, como que te marca también todo el contexto. Y obviamente nosotros cuando la leemos, porque conocemos sobre la historia argentina, Claro. porque nosotros no vivimos ese momento y lo estamos yendo mucho después, pero es interesante también ahí todo el contexto que nosotros reponemos por lo que escuchamos, o sea, no vimos, por lo que escuchamos, y podemos pensar por lo que leemos testimonios. También es interesante, me parece, el receptor, siendo ahora nosotros, supongamos. Claro. No es lo mismo, cómo Totalmente. van cambiando los diferentes receptores también con el tiempo. Exactamente. Esa es otra de las cuestiones que está en la escritura, porque es un medio, digamos, que está mediando en el espacio, ¿sí? Y en el tiempo, ¿no? Porque se escribe en un lugar el texto en un momento determinado y se lee en otro lugar y en otro momento determinado. En aquel momento se leía y se leyó y circuló clandestinamente, ¿sí? En algunos lugares que Walsh dejó la carta, a otros periodistas, a medios, gente de la política, etc. Y después, cuando ese texto empieza a circular socialmente, bueno, está lo que decíamos la vez pasada, en los momentos en que se recuerda el 24 de marzo, se hace algún acto, se lo recuerda a Wall, se lo estudia en la secundaria, en la universidad, ¿sí? O simplemente alguien que está en el tema de derechos humanos o interesado en la figura de Walsh va y lo lee, ¿no? Entonces justamente está filtrado por un montón de hechos que fueron pasando, ¿sí? Que nosotros los leemos desde nuestro presente. No es lo mismo leer esa carta y leer la dictadura en el comienzo de la democracia, durante el gobierno de Alfonsín, que estaba muy cerca, que estuvieron que se hicieron los juicios a las juntas, que leerla después en los 90, que leerla en los 2000 o ahora, ¿sí? A casi 40 y pico de años, ¿no? Después, ¿no? Fíjense. Bueno, interesante lo que vos decías, Julieta, ¿no? Que no vivimos eso. Yo sí lo viví de chico, ¿no? Tengo más años. Entonces, uno de esa época, aunque fuera chico, aunque no comprendiera cosas, después reconstruye la época con lo que va leyendo, ¿sí? Yo leí cosas de historia en la secundaria, después hice el CBC. A mí, por ejemplo, la materia Sociedad y Estado me abrió la cabeza, ¿no? Porque accedí a un montón de textos y de puntos de vista de la historia que no, por la familia, por lo que fuera, no lo tenía, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, puse una carrera, estudié, leí más cosas, me interesé, ¿no? Pero las imágenes que yo tenía de chico se resignificaban totalmente. Yo vivía a 2 cuadras de la Quinta Presidencial, ¿no? En Olivos, ¿no? Así que tenía imágenes de los soldados, ¿no? De los militares, ¿no? Tenía imágenes de la época, ¿no? De cómo te detenía la policía para revisarte, ¿no? En el colegio, ¿sí? También, ¿no? Las marchas en el colegio, los días de actos patrióticos, ¿no? Todo eso se resignifica a través de lo que uno lee, ¿sí? Y eso tiene que ver con justamente nuestras determinaciones ideológicas, ¿no? Y el paradigma en el que uno entiende el mundo, interpreta el mundo, ¿no? Entonces, lo que vos estás diciendo, bueno, justamente, el presente nos marca una manera de ver la historia, ¿sí? Que la complejiza, ¿no? Que le agrega factores, ¿no? Por eso yo decía lo de la época de Alfonsín. En ese momento estaba la teoría más de los 2 demonios, ¿no? Los buenos y los malos, ¿no? Para revisar eso, hizo falta que se hicieran todos los juicios, que después se tiraran abajo, ¿no? Que después vinieran las leyes de punto final y audiencia de día de punto final, ¿no? Los indultos, todos los 90 que volvieron a revisarse desde ciertos autores
el tema de las organizaciones guerrilleras, ¿no? De distintos lados, y bueno, discusiones que se fueron dando a nivel intelectual y a nivel histórico, ¿no? Y que eso va permeando y va llegando a los medios, ¿sí? De a poco, ¿sí? Bueno, estamos viendo que es complejo, ¿no? Todo el tema de los auditorios. Profe, y después, antes quería decir Julieta, la otra Julieta algo, y después sumo lo que quería decir porque Dale. quería hablar también ella. Dale. Gracias. No, yo en la relación con Kerbrat me parece interesante el punto del problema de la homogeneidad del código, ¿no? Que esto está en contraposición a Jacobson, donde para Jacobson uno habla, primero que hay un emisor y un receptor, y que ella dice que hay enunciadores, en todo caso, que los dos están como en la misma situación y no es que hay una alternancia, no hay jerarquía en ese sentido. Y con respecto, para relacionar la carta y el problema de la homogeneidad del código, también me pasa esto, ¿no? Decir, él escribió una carta para gente que por ahí tampoco entendía lo que estaba pasando en ese momento, o no sabía, o no quería saber, o como fuese, pero que se estaba dando por enterado de algo que iba por otro camino. Por eso creo que vos señalaste, ¿no? Lo del testimonio, ¿no? Lo que dice al final. Él sabe con esto de la no esperanza en ser escuchado, no esperanza en ser escuchado ni por los militares, que de hecho no escuchaban, y por una gran parte o buena parte de la sociedad que hacía oídos sordos a lo que estaba pasando, ¿no? Por distintas causas, pero que había apoyado a los militares, que estaba sosteniendo, por eso se dice, ¿no? Un golpe cívico-militar, digamos. Solo los militares, nadie se sostiene solo en un gobierno. Necesita aprobación de parte, por lo menos, de la sociedad, ¿no? Entonces, esa parte de la sociedad es probable que no lo escuchara, como vos decís, ¿no? Ni quisiera oír qué es lo que está pasando, o directamente esto porque había mucha gente que sabía lo que estaba pasando, ¿sí? Pero se hacían los boludos, ¿sí? También pasaba eso, ¿no? Entonces, claro, pero a mí me parece, en relación... yo investigué bastante por otros motivos, y sobre todo me dediqué a leer mucho las historias de las abuelas y de las madres, y donde ellas en un momento, y más o menos en esa época, tampoco sabían de lo que estaba pasando y cómo sus hijos terminan en la situación que terminan, o sea, se vienen a enterar después y en contacto con otras víctimas, ¿no? O madres de víctimas. Claro. Y ahí me parece que es clave lo que dice Kerbrat, donde el que está enunciando tiene un conocimiento que el que está escuchando por ahí no termina de comprenderlo hasta determinado momento, hasta que pasa lo que pasa entre ellos dos, en esa comunicación. Exacto. Estás poniendo un punto muy interesante que es el ida y vuelta con el destinador, con el destinatario, el destinador y el destinatario, ¿no? Ahí hay una modificación de estos dos mundos, ¿no? De interpretación, ¿sí? de producción y de interpretación. Hay una adecuación, ¿sí? Uno se va adecuando. Son las condiciones que se refieren en la conferencia, ¿no? Esas condiciones que tienen que darse, que desde el lado él habla de la interrogación, entonces dice, bueno, para posicionarse se den las condiciones para que se dé una interrogación, tiene que haber alguien que supone que el otro tiene la respuesta que yo necesito. A eso se refieren, ¿no? Exacto. Y yo después quería sumar con respecto a lo que vos decías de la pata económica que soportó a lo que hicieron los militares, que él también, otros destinatarios son el Fondo Monetario, exacto, el grupo empresarial, o sea, totalmente, que sostuvo todo eso, la Bolsa de Comercio, etcétera, y por último, yo no terminé de analizarla toda, pero sí considero que la familia de él, yo vi un documental que
de la TV pública, que bueno, él ni siquiera entregó